Bienvenidas a todas las personas que están ahí escuchándonos en esta emisión especial en la que tenemos el cometido de escuchar, seguir pensando, problematizar qué significa esto de la inteligencia artificial mirada desde la perspectiva de la educación. En el marco de un proyecto que lleva adelante el grupo del GEPADE, que es el grupo del estudio de la descentralización y la participación, y también docentes de este Centro Universitario Regional Litoral Norte, teníamos la idea de hacer un proyecto de investigación que titulamos Usos y desafíos de la inteligencia artificial en la enseñanza de grado en ciencias sociales en el CENUR Litoral Norte, y nos desafiamos a indagar en algunas cuestiones de las prácticas educativas, de lo que están haciendo nuestros estudiantes. Para eso pensamos que era muy importante, sobre todo por la experiencia que se precisa para mirar con una lupa ahí profunda estos temas, invitar a una especialista, una experta en tecnología educativa que nos ayude a leer estos datos, que nos ayude a seguir construyendo preguntas, y por eso hoy estamos en este espacio radiofónico, audiovisual, con la doctora Miriam Kapp, que desde Mar del Plata nos visita y con su experiencia nos va a ayudar a seguir pensando ¿qué es esto de la inteligencia artificial en el contexto actual? Bueno, bienvenida Miriam, gracias por este espacio que es un espacio más dentro de todos los que nos has dedicado en estas 2 jornadas en el mes de octubre. Gracias Leticia por la invitación, gracias a todo el equipo del CEPAD, gracias por haber pensado que esta es una oportunidad para seguir pensando y reflexionando sobre la inteligencia artificial, generativa o no, pero que está muy presente hoy en nuestras subjetividades y en nuestras prácticas de enseñanza, así como en los modos de aprender de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes. Bien, Miriam, para empezar, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo definirías para alguien que quizás no se sentó todavía a problematizar qué es la inteligencia artificial? Es una pregunta compleja porque la respuesta a esa pregunta tiene muchas aristas. Tiene aristas que están más vinculadas con las cuestiones más informáticas, los algoritmos y los datos, que es la que habitualmente escuchamos, ¿no? Es un recurso informático que intenta simular o realizar actividades que realizamos los humanos en sus modos de pensar. La inteligencia artificial generativa en particular habla en lenguaje natural, es en el mismo lenguaje que estamos hablando nosotras, por lo tanto el acceso y el vínculo con esa inteligencia la dotan de otras características. En principio, lo que vengo sosteniendo en estas jornadas es que la inteligencia artificial no es meramente un artefacto o una herramienta, sino que es un dispositivo, un ensamblaje sociotécnico, digital, es una manera de mirar el mundo. Nosotros hoy estamos completamente atravesados y habitados por la tecnología, en particular con la posibilidad de resolver algunos problemas mucho más rápidamente, eventualmente con más originalidad, a través de este nuevo entorno en el que habitamos, que denominamos inteligencia artificial generativa. Entonces, no es que hay una sola definición. Obviamente que la idea de inteligencia artificial generativa viene de una raíz informática, viene del capitalismo de plataformas, de la apropiación de datos, todo eso existe, pero asimismo existe atravesando nuestras subjetividades. Bueno, ¿y qué pasa cuando esa inteligencia artificial atraviesa los espacios educativos? Pensándolo en general, pero si querés también contarnos un poco qué pensás de lo que ocurre o puede ocurrir, ¿no?, cuando ingresa a nuestras aulas universitarias. Leti, yo creo que ya está en las aulas. Sí. Y esto no es una ola imparable. Es que atravesó nuestra vida cotidiana por fuera de las aulas y por lo tanto se instala con mucha presencia en las maneras en las que nos relacionamos con el conocimiento. ¿Por qué digo que no es una ola imparable? Porque no es algo que se nos impone, porque podemos tener un posicionamiento crítico respecto de cuál es la incidencia o la influencia de estas inteligencias artificiales generativas en nuestra vida cotidiana y luego en las aulas universitarias.
Pero el problema que tenemos hoy es que, así como en algún otro momento de las investigaciones que vamos desarrollando, detectamos que había docentes e instituciones resistentes, hoy también muchas instituciones universitarias y no universitarias, aún hoy, y a pesar de todo, se resisten a comprender la presencia de este tipo de tecnología o este tipo de dispositivos o este tipo de ensamblajes cognitivos en las aulas y más allá de las aulas. Entonces, hoy nuestro rol fundamental institucionalmente es habilitar y visibilizar que la inteligencia artificial generativa está, que la usamos, que nos interpela, porque si nosotros no la incorporamos en nuestra reflexión didáctica, le dejamos todo el espacio de producción de conocimientos al mercado. Y realmente el lugar de una institución educativa es poner sobre relieve cómo hacemos para cuestionar, profanar, hackear simbólicamente estas plataformas y estos dispositivos que hoy asumieron la forma de inteligencia artificial generativa, pero que no sabemos exactamente qué forma asumirán dentro de 20 años, dentro de 15 o dentro de 50. Lo que no debería cambiar, en todo caso, en las instituciones educativas, es esta distancia crítica para asumir que nosotros somos más que el mercado y que no estamos formando a nuestros estudiantes simplemente para salir a un mundo de un trabajo que desconocemos, sino para poder cambiar el mundo y formular más preguntas. Cuando vos decís, le dejamos a disposición del mercado los conocimientos, ¿nos podés dar un ejemplo, así para que la gente entienda qué riesgos tiene esto de decir, bueno, yo no me meto con la inteligencia artificial, si mis estudiantes lo usan, lo dejamos ahí? ¿De qué estamos hablando cuando decimos dejar el conocimiento a disposición del mercado? Hay 3 características que hoy tienen las inteligencias artificiales generativas. 2 de ellas son muy importantes porque hablan de cómo se fueron articulando los algoritmos y cómo los datos se construyeron en algunos lugares del mundo que son los lugares más hegemónicos, ¿no? No se construyeron en lugares contrahegemónicos o decoloniales. 2 rasgos importantes. Los sesgos que nos arroja la inteligencia artificial, que como adquiere un valor de verdad y de plausibilidad, de verosimilitud, los chicos, las chicas y nosotros mismos lo creemos como si fuera una verdad, y eso no viene de un posicionamiento crítico, viene de los datos que se construyeron en algunos lugares centrales del mundo. Y el otro, las alucinaciones, ¿no? Lo que inventa la inteligencia artificial generativa, que no existe, pero que nos da la sensación de que existe. Estas 2 cosas, podríamos hablar mucho más, están construidas a partir de una serie de datos, ¿no? Que se algoritmizaron. Son una serie de algoritmos que por intervención humana o sin intervención humana van creando información que se constituye en conocimiento. Entonces, el problema es que quien instala la regla de qué es conocer, qué se conoce y qué es el conocimiento válido, termina siendo algo que está por fuera de una reflexión crítica. Esto quiere decir que, si no, entre otras cosas, como ejemplos muy banales, los algoritmos te acercan, por ejemplo, los lugares a donde vos consumiste más. Si yo hoy miré zapatillas, el algoritmo me va a acercar todas las zapatillas del mercado. No me va a acercar una posición crítica respecto de por qué uso o no uso determinados championes, ¿no? Me va a acercar la posibilidad de consumir y no de criticar. Bien. Cuando vos nos traes esto, también nos traes, en la universidad tenemos docentes todavía resistentes. ¿Qué lees en esas resistencias a la tecnología en general? Y en este caso ahora ponemos sobre la mesa la inteligencia artificial. ¿Qué ves dentro del marco universitario como mayor factor de resistencia quizás en los docentes universitarios? Saber, tener el conocimiento de algo implica poder. Lo que está pasando con las tecnologías, pero que viene pasando desde hace muchos años, es que muchos y muchas docentes sienten que pierden ese lugar del poder y del saber.
Por lo tanto, los instala en una situación de muchísima inseguridad, porque ahora no son ellos o ellas quienes pueden depositar el conocimiento en los estudiantes, sino que son los propios y las propias estudiantes quienes pueden construir y co-construir, porque esto es muy relevante, junto a la inteligencia artificial generativa o junto a otras tecnologías, un conocimiento que también es válido, riguroso, contextual y situado. Entonces, una de las primeras cuestiones que produce resistencia es el cortocircuito que la inteligencia artificial generativa produce cuando estamos hablando, por ejemplo, de tradiciones académicas versus empezar a imaginar nuevas prácticas de enseñanza. Y se instala la idea de que aquello que sucedía como tradición era mejor por algún motivo. El problema de eso es que esos mismos profesores no se cuestionan, por el momento, qué hay de qué envíos o qué propuestas de aprendizaje genuinas hacían en una mera transmisión lineal o en una evaluación puramente memorística. Nosotros estamos proponiendo hoy que, sin idealizar, porque entendemos lo que te decía al inicio, Leti, que hay capitalismo de datos, que hay capitalismo de plataformas, que nosotros cargamos datos a la inteligencia artificial generativa, que la enriquece también con nuestros datos, que estamos resignando muchas de nuestra intimidad en esos espacios. Pero también tenemos que saber que si nuestros estudiantes la usan, nuestros hijos e hijas las usan, que si nosotros como institución educativa delegamos eso, y vuelvo al inicio también, en la nada, en el que lo usen como puedan, o en el mercado, ¿no? Que me aparezcan los algoritmos, entonces estamos corriéndonos de nuestra responsabilidad social como instituciones educativas y estamos produciendo algo que podemos llamar abstinencia pedagógica. Es nuestro rol, nuestra responsabilidad ética y epistemológica dar cuenta de las transformaciones culturales que están presentes en las aulas y por lo tanto, en este caso, de la inteligencia artificial generativa. Y dar cuenta de estas transformaciones culturales porque implican habilitar nuevas formas de pensamiento, porque nuestros estudiantes no piensan como pensábamos nosotras, porque nosotras entonces, y en esa línea, y queremos que aprendan, tendríamos que revisar nuestras prácticas de enseñanza para poder entender cómo hacer para que nuestros estudiantes comprendan aquello que tienen que comprender, construyan conocimiento genuino y produzcan transformaciones también sociales. Claro, ahí hay que correrse de esas enseñanzas tan tradicionales. Ahora, ¿qué dirías vos a un docente, a una docente que de repente utiliza como la argumentación, bueno, esto a mí no me lo enseñaron, es muy común en la universidad decir yo soy muy capacitado disciplinarmente, pero a mí no me enseñaron a utilizar la inteligencia artificial, a diseñar una clase. ¿Cuál sería tu recomendación, consejo o guía para una persona que en algún sentido utiliza el argumento de la falta de formación para empezarse a animar a experimentar y no dejar esos vacíos que bien señalás vos, que son los que dejan a los estudiantes mano a mano con algo que no necesariamente siempre tienen como una mirada crítica? Bueno, hay dos o tres cosas para decir. La primera es, hay una cuestión que no nos enseñan todo. Entonces que una subjetividad inconformista que quiere tomar riesgos, parte de eso, ¿no? Aprender a experimentar también es aprender a equivocarse. Y aprender a equivocarse es aprender a comprender el error de las otras personas también. Gastón Bachelard, perdón, pero decía, lo estoy parafraseando, muy sencillo, él era un epistemólogo, decía, no comprendo como algunos científicos no comprenden que no se comprenda. Parecen trabalenguas, ¿no? Pero en realidad es cómo puede ser que nosotros como docentes no entendamos que tenemos que abrir la mayor cantidad de puertas posibles a nuestros estudiantes para que entiendan algo que nosotros al principio tampoco entendíamos. Entonces la primera cuestión sería estar abiertos a la incertidumbre, estar abiertos a la posibilidad de equivocarnos, estar abiertos a la posibilidad del error y estar abiertos a la posibilidad de experimentación, porque no nos enseñaron todo y porque muchas veces nosotros somos muy buenos profesionales en nuestras disciplinas y sin embargo estamos dando clases aunque no nos hayan enseñado a dar clases. Y realmente y acá viene la segunda cuestión. La segunda cuestión es, si no nos enseñaron todos, también tenemos que estar abiertos a aprenderlo. Por lo tanto, instancias de formación docente, experimentar por fuera del aula,
leer y releer textos que estén vinculados con la pedagogía, con la didáctica, con las subjetividades emergentes. Y finalmente, como tercer punto, entonces el segundo punto es abrirse a la formación, estar dispuesto a reconocer un no saber. ¿Cuándo nosotros vamos a estudiar? ¿Cuándo decidimos hacer una maestría, un doctorado o una carrera de grado? Cuando decimos, sobre esto no sé, me genera mucha curiosidad, quiero saberlo. Entonces, si no me formaron para eso, primero tengo que reconocer que no lo sé y tengo que saber que es necesario, que es pertinente y que es muy importante para una buena práctica de enseñanza, este tercer punto que te iba a decir ahora, que es la reflexión sobre mis prácticas de enseñanza. Entonces, el primer punto, hay una obligación, ¿no?, moral, epistemológica. El segundo, y reconocer que no sabemos. El segundo punto, en el reconocer que no sabemos, la inclinación a formarnos. Y en este tercer punto es, una vez que yo llevo adelante mi práctica de enseñanza, por más que nadie me haya enseñado a enseñar, tengo la posibilidad de mirarla con distancia y preguntarme qué podría haber hecho mejor o distinto, para que estos estudiantes, en vez de estar mirando el celular o pensando en la serie, estén acá presentes, intensamente, prestando atención, incluso usando la inteligencia artificial generativa. Y en ese mirar las prácticas, ¿no?, de esto que nos desafía tanto, que nos traes, ¿qué rol cumple el colectivo docente, ¿no?, la comunidad docente, el poder hablar con otros colegas de estos temas, desde la interdisciplina, cómo lo pensamos, saliendo de lo individual, ¿no?, saliendo de yo resuelvo mi clase con mis estudiantes? Quiero retomar algo anterior. Así como decíamos, no sé si lo dije exactamente, que la inteligencia artificial generativa es un espacio de co-creación de conocimiento. Y lo voy a subrayar y voy a insistir con que no es una herramienta, sino un entorno, un ensamblaje cognitivo, un ecosistema tecnodidáctico o tecnopedagógico. Esto no habita solo. Nosotros habitamos en un mundo orgánico, con objetos, con biologías, con animales y con otras personas. Y no seríamos nosotros sin ese colectivo que le brinda la posibilidad de crear alternativas. Entonces, no hay manera de pensar una práctica de enseñanza en soledad. Por más que yo haga mi planificación y después se agote aparentemente en mi aula, nunca se agota en mi aula, porque lo que reverbera en mi diseño, en mi planificación, es un clima de época y un clima de un colectivo al que yo adhiero. Porque puedo adherir a un colectivo de tradiciones muy firmes y academicistas, o puedo adherir a un colectivo mucho más crítico, en donde estas transformaciones culturales estén presentes en los diseños didácticos. En ambos casos, el colectivo es condición de posibilidad de realización de determinadas prácticas. El problema con el primer colectivo es que paulatinamente se están alejando de las tradiciones muy académicas, muy jerárquicas, muy lineales. Se está alejando cada vez más de los modos de significación de los jóvenes y de los modos de construcción de conocimiento de los jóvenes. Si lográsemos ver esto, ¿no?, si estos colectivos academicistas fuertes que aún toman multiple choice, que aún requieren la memoria, toman distancia de sus prácticas y logran percibir que ahí hay una pregunta sobre el aprendizaje genuino, probablemente en esta praxis reflexiva se vayan a orientar hacia preguntas como la inclusión de las tecnologías, la presencia de las tecnologías, el uso o la presencia de la inteligencia artificial generativa. Y ahí, y en ese momento, es un gran momento, porque es la ocasión de experimentar. Y cuando experimentamos, no lo hacemos solo. Hoy a la mañana, en una de estas jornadas que estuvimos llevando adelante, les contaba que investigó sobre profesores vanguardistas, ¿no? Y un profesor vanguardista que es rupturista, que rompe el canon, que es contrahegemónico, no lo hace solo. Necesita un colectivo como condición de posibilidad de esa práctica.
porque si no sería una práctica completamente aislada, insignificante, sin ninguna repercusión. El colectivo lo que nos garantiza estar en un colectivo de investigación, de extensión, de transferencia, de docencia, de preguntas, nos juntamos para preguntarnos cosas, informal. Estar en un colectivo nos garantiza una red de seguridad y nos garantiza poder equivocarnos y estar contenidos por una buena fundamentación que nos dio también ese colectivo. Incluso con disidencias al interior del colectivo, lo cual lo enriquece mucho. Lo que sí es importante percibir que así como hablamos de una co-construcción con otras tecnologías, es radical, es fundamental la co-construcción con un otro humano también. Estamos hablando también de ver la diversidad en esos colectivos docentes también desde la interdisciplina. ¿Qué pasa con la diversidad estudiantil con la inteligencia artificial? ¿Qué ves, qué posibilidad ves del trabajo de la inteligencia artificial con estas poblaciones estudiantiles que por suerte están llegando tan diversas a las universidades públicas de Latinoamérica? ¿Cómo la lees a la inteligencia artificial, a esa diversidad? No quiero idealizarla tampoco a la inteligencia artificial. Es decir, no creo que venga a solucionar todos estas maravillas de la heterogeneidad de nuestros estudiantes, en muchos sentidos, porque tenemos heterogeneidad de origen, quiero decir, de barrios, vienen de un barrio, vienen del otro, con culturas diferentes, pero también tenemos heterogeneidad socioeconómica, heterogeneidad en los modos de apropiación del conocimiento, tenemos mecanismos de inclusión que antes no existían, por suerte. Las universidades, por lo menos en Argentina, supongo que acá también no tienen exámenes de ingreso. No sé cómo funciona la UDELAR. No tiene. Bueno, entonces nosotros somos receptivos de esa heterogeneidad. La inteligencia artificial generativa no viene a solucionar la heterogeneidad. Lo que vendría a dar cuenta de la heterogeneidad es una buena reflexión sobre una buena práctica de enseñanza o sobre una práctica de enseñanza que en todo caso dé cuenta de los usos diversos de la inteligencia artificial generativa en esas heterogeneidades de estos chicos y chicas para evitar profundizar las brechas que ya existen. Entonces, acá el gran desafío es un desafío didáctico, no es un desafío tecnológico. La tecnología puede incluso, y lo vimos durante la pandemia, visibilizar o profundizar brechas sociales, cognitivas, afectivas. Sin embargo, nosotros como docentes, con un diseño que las incluya, ¿no?, podríamos pensar prácticas de enseñanza heterogéneas y diversas, de tal modo de achicar estas brechas que ya están produciéndose y se producen. Es importante esto, ¿no?, porque nosotros como universidad no tenemos que tender a reproducir estas brechas, sino saldarlas, sin ingenuidad, sin optimismo pedagógico que no conduce a ningún lado, sin pensar que la inteligencia artificial es un tsunami que se nos impone, sin pensar que la inteligencia artificial viene a solucionar todo, porque en lo que no creo, entre otras cosas, es en la enseñanza personalizada, porque si empezamos a pensar en enseñanza personalizada, perdemos el valor social de la educación. Entonces, miremos críticamente este espacio que por suerte nos propone la inteligencia artificial generativa, pero para pensar prácticas de enseñanza comprometidas con el conocimiento y con nuestros estudiantes, con esa diversidad. Exacto. Y vos traías también un poco que esto era la diversidad es un desafío didáctico y también traías como la alerta de que estos temas no vayan a potenciar brechas, ¿no?, existentes. ¿Qué rol tienen las instituciones desde sus programas o sus políticas en este tema, mirando sobre todo esta posibilidad de, bueno, si no metemos las manos en la masa, hay sectores que pueden quedan quedar excluidos, exacto, absolutamente. Que institucionalmente y quizás poniéndonos algunos ejemplos de las universidades que vos conocés en Argentina, cómo poner el foco también en la responsabilidad institucional en estos temas. Bueno, Uruguay tiene mucha tradición con el Plan Ceibal en tratar de minimizar estas brechas existentes. En Argentina fue Conectar Igualdad. O sea, tenemos como estas otras hermandades, ¿no?, y perspectivas afines. Ahora, lo que no podemos eludir es que las instituciones en todos los niveles educativos tienen que garantizar, ser garantes de esta diversidad.
Y por lo tanto, tienen que garantizar el acceso simbólico, material y la conectividad a todas las personas que están habitando esas instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un chico o una chica no tiene conectividad en su casa, tiene que tenerla en la institución educativa donde está concurriendo y se tiene que sentar en la cantina y poder levantar los mails y poder levantar las propuestas mediadas por tecnologías que los docentes hacen y poder leer un TikTok y poder leer un Reel, porque eso también son plataformas y espacios de expansiones didácticas. Entonces, las instituciones educativas tienen que revisar fuertemente, y de hecho hoy, por ejemplo, la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene un comité de expertos en inteligencia artificial generativa que se está preocupando para ver cuáles son los mecanismos de inclusión y atravesamiento de la inteligencia artificial generativa y cómo esto va a impactar o podría impactar en las políticas institucionales. Porque no alcanza con que, digamos, nosotros permitimos entrar la inteligencia artificial generativa o habilitamos el uso del celular o simplemente ponemos conectividad para todos. No alcanza con eso. Hace falta un cambio radical en la mirada sobre qué es una práctica de enseñanza. Hace falta cambios radicales que siempre son paulatinos, ya lo sé, pero hace falta por lo menos preguntarse en las políticas institucionales. Hace falta volver a revisar, no sé cómo le dicen aquí, pero los regímenes académicos, ¿no? Los planes de estudio. Los planes de estudio, aquellas normativas que dicen cómo evaluar, cuándo evaluar, qué evaluar. No podemos seguir atados a regímenes académicos que nos encorsetan y que nos obligan de alguna manera a tener una evaluación escrita por cuatrimestre, cuando a lo mejor la evaluación puede ser una coconstrucción con la inteligencia artificial, una producción audiovisual, una fundamentación grabada, ¿Por qué restringirnos a la producción de nuestros estudiantes con viejas modalidades y viejas tradiciones si estamos pensando que los modos de producir el conocimiento nuestros, los de los docentes y las docentes, esto es un ejemplo, ¿no? Están mutando y que los modos de aprender y producir conocimiento de nuestros estudiantes también están mutando. Y los modos de encontrar marcos teóricos ya no es solamente en una biblioteca con libros analógicos, sino que podemos encontrarnos con un hashtag o arrobando a algún autor en las redes, en las plataformas y en los dispositivos y estableciendo diálogos en tiempos presentes. Y eso enriquece aún más nuestras prácticas de enseñanza, las comprensiones sobre el problema que queremos enseñar y que comprendan nuestros estudiantes, porque no enseñamos un contenido. Lo que nosotros enseñamos, y ahora vamos hacia la interdisciplina, son problemas. Tenemos que enseñar a problematizar la realidad y cuanto más lo abrimos a modos de comunicar y de reconocer el conocimiento, se aleja paulatinamente de aquellas tradiciones del control y de la vigilancia que tienen todavía algunas instituciones educativas. Dicho esto, recupero un poquitito, al principio me preguntaste sobre la interdisciplinaridad y creo que es fundamental. Nosotros hablo eventualmente de una didáctica indisciplinada en dos planos. En el plano de hackear y cuestionar y molestar el canon institucionalizado un poco, cuestionar el canon, cuestionar las rutinas, ser un poco indisciplinados, hacer algunas otras cosas, pero también una didáctica que no está atada a una disciplina. No hace falta tener el conocimiento didáctico del contenido, porque lo que nosotros queremos es una mirada interdisciplinaria, porque queremos que nuestros estudiantes comprendan el centro del conocimiento y del problema que nos lleva a nosotros a enseñar eso. La magia, la curiosidad que nos llevó a nosotros a arrimarnos a ese campo de conocimiento que no es el contenido de la unidad 1, 2 o 3. Y esto interpela muchísimo a las instituciones educativas, porque también es cierto que del otro lado las tradiciones que construyeron estos planes de estudios o estos regímenes académicos vinieron a dar respuesta a otras problemáticas. Entonces tenemos que pensar ahora cuáles son las problemáticas actuales para volver a modificar estas universidades en las que habitamos. Y vos traés como palabras que a mí me resuenan y me remontan un poco lo que pasó la pandemia, ¿no? De tantos docentes universitarios y también del nivel secundario diciendo están ahí con la cámara apagada, no los movemos con nada, no se escuchan. Vos traés como la palabra magia, traés la sensibilidad desde tu discurso. ¿Qué es lo que necesitamos para conmover? Que ya nos estás diciendo mucho con tus palabras, conmover a los estudiantes
con o sin tecnología, porque pareciera ser que en la universidad las emociones en muchos, no en todos, docentes, como que pareciera ser como un carril que va por otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que vos le dirías a un docente que busque salirse, ¿no?, de ese disciplinamiento y conmover a sus estudiantes? Fundamentalmente el arte. El arte, aunque no seamos muy amigos del arte, y el arte es analógico y el arte es digital. Nosotros nos vemos conmovidos frente a un cuadro que no necesariamente tiene que ser un cuadro clásico. Y yo cuando entré acá a Laudelar y vi estas escaleras llenas de poemas, me detuve a leerlos, y eso es conmovedor. Y hay que generar esas instancias para detenernos, para atravesar nuestras prácticas de una manera artística, en la que nosotros interpelamos también las sensibilidades de nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes a lo mejor tienen otras sensibilidades artísticas diferentes a las nuestras. No hace falta traer el cuadro de la Mona Lisa o Las Meninas, que a mí me encanta de todos modos, pero no hace falta traer eso. A lo mejor traemos un trap, un rap, traemos a Dillon, estoy mencionando algunos, ¿sí? Lo traemos a Jaime Ross, y no hace falta traer a la alta cultura, a un Shakespeare, traemos aquello que habitan nuestros estudiantes y que los cuestionan y que les produce un choque, un conflicto cognitivo y un conflicto en sus afectos. La emoción, la sensibilidad, para mí, ¿no?, pasa por hacer presente la dimensión artística de lo que nosotros hacemos, ¿no? Traer colores, traer música, modificar el lugar de los pupitres, decidir no dar una clase adentro. Acá tienen un espacio precioso, poder salir y dar la clase en el jardín escuchando música. ¿Qué sensibiliza a nuestros estudiantes? Los sensibiliza aquello que los interpela. Entonces, a mí me interpela el arte, y creo que a mis estudiantes también, pero puede pasar que no. Entonces lo que tenemos que hacer es estar atentos y sensibles nosotros como docentes, a saber qué los está interpelando hoy a nuestros estudiantes. Qué música, qué libros, qué películas, qué recorridos por TikTok, qué los está problematizando en la vida cotidiana. Y eso es lo que los conmueve, sentirse registrados, sentir que alguien los está mirando, sentir que alguien entró en consonancia con lo que les gusta. Hace muchos años, este es un ejemplo muy chiquitito, bien analógico, pero hace muchos años tuve que tomar un parcial en didáctica general. Fue antes de la pandemia, cuando cerró la temporada de Game of Thrones. Y el día del parcial de didáctica general, lo cuento a modo de anécdota, que no tiene que ver con inteligencia artificial generativa, pero sí con la sensibilidad, esta que propongo poner a jugar, los hice esperar afuera, y cuando entraron tenían muy fuerte la música de Game of Thrones, y en cada pared del aula, porque estaban adentro del aula para rendir el parcial, había puesto una casa, como las casas de Game of Thrones, pero no con los nombres de la serie, pero todos entendíamos de qué estábamos hablando. Una casa era la Casa Comenio, la otra era Piaget, la otra era Fenstermacher, casas de autores relevantes que nosotros habíamos atravesado como un recorrido en el marco teórico. En la misma lógica que Game of Thrones, los hice luchar entre las casas y generar argumentos de un lado y del otro, pero argumentos didácticos. Y argumentos que construyeron con cada uno de los equipos que conformaban esas casas. Y recién al final de todo hicieron una producción chiquitita individual. Pero la primer producción, la discusión, los diálogos, las tensiones fueron colectivas y analógicas. Y esos estudiantes y esas estudiantes, cuando nos cruzan en los pasillos, todavía se acuerdan de ese parcial. Y creo que por ahí pasa conmover. No pasa solamente con remitir a la alta cultura. Pasa por registrar en estas transformaciones culturales qué están escuchando, qué están mirando, qué están sintiendo nuestros estudiantes, para incorporar eso como una oportunidad de enseñanza y de aprendizaje. Bien, en estas ideas también de conmover, ¿qué ocurre con los grupos tan grandes que a veces tenemos en la universidad? Hay que explotar la creatividad al doble quizás, sí, para poder llegar de alguna manera que quizás nunca sea la que nosotros desearíamos, pero se pueden elaborar propuestas así en esto de disruptivas, ¿no? Que salgan de lo tradicional con números grandes. Sí, se puede, porque hoy la tecnología lo permite. Bien. Hoy la tecnología lo permite. Hay clases magistrales que son bellísimas, ¿eh? O sea, yo
me encanta ir y escuchar a una persona que me hace pensar, ¿sí? Entonces, quiero decir antes que nada que no estamos impugnando una buena clase magistral. ¿Está bien? Y eso es muy importante. Ahora, una clase magistral buena no es la que repite el PowerPoint siempre. No es la que repite las mismas palabras y los estudiantes, si cursaron este cuatrimestre o el cuatrimestre que viene, van a escuchar exactamente los mismos chistes, ¿sí? Una clase magistral es esa que uno prepara y piensa en esos estudiantes posibles, en esos estudiantes presentes, como en algún momento Pier Paolo Pasolini, ¿no? Pensó en un libro muy hermoso que se llama Cartas Luteranas, pensó en Geniarello. Geniarello era un discípulo de él que él no conocía y él en este libro tan hermoso dice, ¿cómo te imagino, Geniarello? Y él piensa sus clases en función de cómo imagina a Geniarello. Entonces uno cada cuatrimestre tiene que pensar cómo imagina a estos estudiantes para dar una clase magistral que genere preguntas, que sean preguntas genuinas, como decía Edith Litwin, que no sean preguntas juguetes, que nos interpelen, que generen conflictos cognitivos, que nos hagan salir enojados, que a sus estudiantes los hagan salir enojados con uno diciendo, no, esto que está diciendo la profe, no. Esas clases magistrales donde nos interpelan son fantásticas. Ahora, podemos dar un pedacito de una clase magistral o toda una clase magistral, pero en un espacio masivo podemos recurrir al Padlet, podemos recurrir a un Mentimeter, podemos recurrir a una inteligencia artificial para recuperar la voz de 300 o 1000 personas que están ahí presentes. Y la recuperamos inmediatamente gracias a esas tecnologías. Y les preguntamos, por ejemplo, y garantizamos cierta, como es anónimo, cierta participación. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, pregúntenle a través de estas tecnologías. Que eso que está ahí se proyecte rápidamente en una pantalla. Que de eso que está ahí yo pueda contestar. Probablemente no abarque a las 1000 personas, está claro, pero tampoco me voy a resignar a que no puedo generar interactividad por más que tenga un auditorio de 1000, 2000 o 3000 personas delante, porque yo ahí puedo conmover, puedo generar preguntas, puedo dialogar con esos estudiantes que están ahí presentes, puedo generar pequeños trabajos grupales. Hay muchas cosas para hacer si no nos resignamos a que pensar que la masividad es algo que se nos impone. La masividad no invalida de ninguna manera una buena clase. Es cierto que es un esfuerzo enorme para los docentes. Es cierto que los docentes en Latinoamérica, o por lo menos en Uruguay y en Argentina, estamos haciendo un esfuerzo enorme. Es cierto que tenemos que luchar por más financiamiento para nuestra educación, para investigación, para docencia. Todo eso es cierto. Es cierto también que, como diría Byung-Chul Han, nos autoexplotamos muchas veces. Es cierto, pero sin embargo, si nosotros en todo este marco de lo es cierto bajamos los brazos, los únicos y las únicas que van a estar perjudicados en el corto plazo son los estudiantes. Y luego nosotros mismos, porque no vamos a estar produciendo transformaciones sociales que cada uno de nuestros países puede llegar a estar necesitando. Es una invitación a no resignarse y a seguir desafiando la creatividad, porque también esos números nos ponen a todas estas posibilidades de la inteligencia artificial a buscar caminitos para que las voces se vean, porque al fin y al cabo lo que queremos, ¿no?, con esas dinámicas es que se sientan mirados, un poco lo que nos traías al principio. Absolutamente interpelados, que se reconozcan, que sepan que no son un número y que sí que nos importa que aprendan, que no nos da lo mismo que ellos pasen y se reciban. Queremos que pasen, obviamente que se reciban, que lo puedan hacer en el mayor tiempo y forma posible, ojalá todo eso, pero básicamente queremos que aprendan, que comprendan, que nos cuestionen y que sientan que para nosotros cada uno de ellos y ellas son importantes, no son un número, no son una matrícula, no son un documento, no son una cédula, son un nombre y un apellido que tiene una historia y que en la medida en la que nosotros podemos, y si tuviéramos más recursos económicos también, lo haríamos mucho mejor. En la medida que nosotros podemos, necesitamos generar los andamios y los acompañamientos para que esa persona con esa historia pueda concluir todo este trayecto habiendo aprendido aquello que tiene que haber aprendido y habiéndose formulado las preguntas que tiene que haberse formulado y no simplemente recordar de memoria un concepto, una fecha o un nombre que probablemente, y siguiendo a Perkins, estoy nombrando un montón de autores, perdón, no puedan hacer uso activo de ese conocimiento. Nosotros queremos que nuestros estudiantes hagan uso activo de un conocimiento y no que lo apliquen a una situación de manera acrítica, porque cada marco del conocer tiene que ser situado, tiene que estar
pensado y rediseñado en el entorno en donde yo lo voy a llevar adelante, con los interlocutores con los que voy a conversar. Y en eso, yo creo, volviendo a tus preguntas iniciales, creo que hoy la inteligencia artificial generativa no nos resuelve los problemas, pero nos permite pensar de otras maneras. Y nos permite pensar de otras maneras si nosotros como docentes visibilizamos los sesgos y las alucinaciones. Si nosotros como docentes nos permitimos equivocarnos y permitimos que nuestros estudiantes se equivoquen y entendamos y visibilicemos también que la inteligencia artificial generativa también se equivoca, no solo por la conjunción de algoritmos, sino porque nosotros tampoco supimos preguntar. Y ahí volvemos a una cuestión filosófica, que es cómo habilitamos la pregunta siempre, permanentemente, en cualquier disciplina que nosotros enseñemos, para cuestionar el propio conocimiento y obviamente cuestionar el conocimiento de la inteligencia artificial generativa. Bueno, yo te quiero agradecer porque en realidad el cometido de pensar la inteligencia artificial también nos ayuda a revisar tantas cosas de fondo, ¿no? De nuestras prácticas, y también nos permite cuestionar qué estamos realmente haciendo con nuestros estudiantes, cómo habitamos los espacios educativos dentro y fuera de las aulas, ¿no? Así que bueno, esto de habilitar preguntas y seguir preguntándonos, creo que tiene que ver con este momento que tuvimos con Miriam, que nos ayuda a entender un poco más este proyecto de investigación, pero también que seguro a muchas personas que están hoy escuchando, mirando esta producción, los va a interpelar, ¿no? En sus roles docentes y también como madres, padres, ciudadanos, porque son temas que, como bien decías al inicio, están habitando nuestras vidas y nuestra cotidianidad todo el tiempo, ¿no? Así que muchas gracias por tus palabras, por este momento, y vamos a seguir leyéndote, escuchándote, porque realmente nos ayuda a seguir pensando estos temas. No, muchas gracias a vos, a ustedes, a todo el equipo, a la UDELAR, por esta invitación, por este momento de diálogo. Algunas palabras que me gustaría dejar como resonando es: estamos ensamblados con esta inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa no es una herramienta como un martillo que nosotros usamos o dejamos de usar. Coproducimos conocimiento. Y vos dijiste algo recién al final, y me quedo con esto. Las familias a veces delegan la responsabilidad del uso, no uso, prohibición o no prohibición en las instituciones educativas. Y sin embargo, las familias, sepamos o no sepamos, podamos o no podamos, nos formaron o no, también podemos asumir un posicionamiento crítico de la pregunta respecto de estas inteligencias artificiales generativas o de cualquier otra tecnología en la que nuestros jóvenes e hijos están hoy habitando. Muchas gracias. Gracias.